5 son los minutos que pasan de las 6 de la tarde en las Islas Canarias y abrimos hoy nuestro programa con la intervención a través de la línea telefónica de Javier López Ibor. El doctor López Ibor es psicólogo, especialista en neuropsicología, psicología clínica y psicología forense. Con él pretendemos hablar de trastornos alimenticios. Buenas tardes, doctor López Ibor. Hola, buenas tardes, Belén. Qué alegría escucharte. Lo mismo digo. Encantada de que puedas estar hoy aquí con nosotros. Era algo que esperaba ya con bastante ansia desde hace algún tiempo. Y me gustaría centrar nuestra entrevista de hoy sobre una enfermedad bastante, podríamos decir, incomprendida. Doctor López Ibor, ¿qué es la anorexia? Bueno, la verdad que la anorexia, como bien dices, es una enfermedad difícil de comprender. Pensamos que erróneamente que es una enfermedad moderna o contemporánea, pero sin embargo es una enfermedad muy, muy antigua y cada vez pues los historiadores y los antropólogos van descubriendo hasta dónde llegan los lazos de este tipo de trastornos. Uh-huh. Bueno, la anorexia, junto con la bulimia, uh-huh, configuran un conjunto de enfermedades mentales y, bueno, son un conjunto de enfermedades mentales que están englobados dentro de los llamados trastornos psicogénicos de la alimentación. Uh-huh. ¿Cuándo se diagnostican los primeros casos de anorexia? Que haya constancia de ello. Bueno, los primeros casos de anorexia realmente es una cosa muy curiosa porque resulta que la anorexia, mire, le voy a explicar. La anorexia proviene del griego orexis, que es apetito, y delante tiene la letra A, que significa negación. Entonces es la negación del apetito. Sí. Y al principio, más que una enfermedad, era una característica un poco como algo, le llamaban de hecho la santa anorexia. Entonces esto es una cosa que venía ya de muy antiguo, y lo llegaron a padecer pues algunas santas y algunas mujeres notables dentro del ámbito religioso. Y entonces esto sabemos que data más o menos del siglo XIII, uh-huh, porque ya los confesores tenían ellos un registro de lo que las mujeres le contaban en estas confesiones, y esto, bueno, pues es como un poco como un antecedente de las actuales historias clínicas. Uh-huh. Así que mire, como les digo, que pensamos que es un fenómeno muy muy contemporáneo, muy moderno. Efectivamente, sí. Por el fenómeno que vemos de las modelos, de la televisión, sí, del índice de masa corporal, que hablaremos más adelante, y sin embargo, pues es muy antiguo. ¿Cree, doctor, que esta enfermedad tiene o puede tener alguna relación más o menos directa con los cánones de belleza establecidos normalmente por la sociedad? Sí, absolutamente. Hay un repunte en los casos de anorexia y sobre todo un repunte en el diagnóstico de los casos de anorexia. Es decir, desde la Organización Mundial de la Salud se está tomando mucha conciencia en los últimos años en este problema, ya que además es un problema que empieza a surgir en la adolescencia e incluso en una etapa previa llamada la preadolescencia. Es decir, tenemos ya niñas que hasta con 11 y 12 años empiezan a desarrollar esta enfermedad. En niñas, es una enfermedad que se padece más padecida por el sexo femenino que masculino, entiendo, ¿no? Siempre se pensó que sí, que era una enfermedad más padecida por el sexo femenino, pero sin embargo ahora nos damos cuenta de que efectivamente existe también una anorexia en el sexo masculino. Uh-huh. Entonces realmente es una enfermedad que afecta a ambos sexos y que no por pensar que tenemos una familia solo con chicos no puede ocurrirnos este problema si encontramos que tenemos un hijo con una delgadez un poco notable, etcétera. Lo cierto es que es una enfermedad que está ahí y que reviste una gravedad importante. La verdad que sí, la verdad que es una enfermedad terrible.
es un trastorno terrible y pues es un poco cruel porque cuando ves llegar a consulta las familias bastante rotas, con mucho sufrimiento, con mucho dolor por lo que han encontrado, pues es realmente una enfermedad para tomar en cuenta. Debe de generar mucha impotencia en las personas cercanas a los enfermos, ¿verdad? Por parte de familiares, amigos, seres queridos. La impotencia de no poder hacer nada, de que ninguna palabra sea recibida con la intención que nosotros podemos querer dar a ella por la persona que la padece. Efectivamente, causa mucho sufrimiento y también mucha incomprensión porque de repente llega un momento dado, cuando se acerca la primavera y se acerca la temporada estival, en el cual el hijo pues se desprende un poco de ropas más voluminosas del invierno y entonces nos damos cuenta de que lo que parecía simplemente una figura más ectomorfa, un poco más esbelta porque ha dado un estirón a los 13 años, pues resulta que no, que lo vemos y nos fijamos en que las rodillas están muy marcadas, las costillas, los codos, y nos damos cuenta de que realmente pues tenemos un hijo en una condición esquelética. ¿Sería concebible la anorexia en un país subdesarrollado, en el que exista hambruna? Vamos a poner, por ejemplo, Etiopía, Mozambique, el Congo, Haití y tantos otros. Sí. Este es un tema que además sale en todos los congresos que tratan de psicología y de psiquiatría infanto-juvenil. Entonces, la verdad que parece que es más difícil porque obviamente el diagnóstico en estas ciudades hay menos infraestructura médica, entonces el diagnóstico es menor. También al haber una privación de alimentos por causas socioeconómicas en los países, pero también los hay. Es una enfermedad global y que además afecta a todas las razas humanas, y no hay que pensar que porque estemos solamente en los países occidentales es aquí. O sea, no es una enfermedad únicamente del primer mundo, ¿no? No, es una enfermedad global y cambia un poco las características de por qué se desencadena esta enfermedad. Entonces parece que ahora, que en la actualidad, sí viene un poco más influenciada por estos cánones de belleza, por el índice de masa corporal, por la publicidad, por las marcas de ropa, etcétera, etcétera. Y entonces anteriormente, en la antigüedad, pues tenía sin embargo una connotación mucho más religiosa. Entonces, por ejemplo, las religiosas, como le comentaba al principio de la entrevista, ellas procuraban, y esto es un punto que nos va a llevar muy importante, procuraban tener una delgadez, porque las mujeres, cuando están muy por debajo de su peso, tendemos muy por debajo, un 20% menor de lo que debería ser, entonces empieza a tener un fenómeno llamado amenorrea, que es la pérdida de la menstruación o el retraso de la menstruación. Sí. Lo cual para estas mujeres en el pasado significaba estar más cerca de la divinidad, porque dejaban de tener la funcionalidad de concebir hijos, de ser madres, para ser puramente un producto religioso o una creación únicamente dedicada a Dios. En la actualidad el fenómeno es distinto, no tiene esta connotación religiosa. Casi mística, ¿no? Sí, antes era muy mística, efectivamente, y ahora ha cambiado un poquito, pero a veces sí que hay de fondo, y esto lo explicaban muy bien los psicoanalistas en el siglo XX, hay de fondo una idea de que la mujer y también el chico no tiene intención de desarrollarse, y por esto intentan producir esta delgadez para no tener los caracteres femeninos desarrollados y para tener delgadez y para no tener la menstruación, etcétera. Tremendo. ¿Cómo se gesta, doctor López Ibor, esta enfermedad? ¿Cómo empieza? Pues esta enfermedad suele empezar
como le he comentado, en la adolescencia o a veces un poquitito antes, en la preadolescencia. Anteriormente a esto no, porque los jóvenes, nosotros mismos cuando somos jóvenes, no tenemos realmente una autoimagen o un autorreconocimiento nuestro. Es decir, nosotros desde bien pequeñitos nos miramos en el espejo, nos vemos y entonces estamos acostumbrados a vernos. Pero si, por ejemplo, a un niño de unos 9 años lo grabamos en vídeo o simplemente grabamos su voz, le va a resultar muy extraño verse. Entonces esta imagen, este acoplamiento entre lo que es el cuerpo y la imagen del cuerpo, que es lo que llamamos corporalidad, ocurre a partir de los 11, 12 años. Entonces empieza a tomar conciencia de lo que uno es, empieza a tener un desarrollo mental superior. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre en una mente humana para desvirtuar de tal forma la realidad que uno se mire en un espejo y vea todo lo contrario a la realidad? Claro, empieza a haber un despegamiento, y en cuanto se despega un poquito, lo que ya nosotros vemos, pues ya conoce esta metáfora, que se puede ver también, hay algunas estatuas famosas. Entonces resulta que una persona, generalmente joven, se mira al espejo y lo que está viendo es una persona gruesa cuando realmente ella pues tiene una delgadez extrema. Sí. Parece que los cánones de belleza han ido cambiando durante los últimos años y de la extrema delgadez nos hemos ido a un ideal de mujer, hablamos de mujeres, con más curvas y mucho más exuberante. ¿Esto modifica las cifras en los casos de anorexia que usted puede tratar en su consulta o cualquiera de sus colegas? Pues efectivamente, y esto es algo que está muy potenciado, obviamente, desde la Organización Mundial de la Salud, y ya no solo de esto, sino desde la propia concienciación de las empresas privadas, las empresas de cine, las empresas de publicidad, de ropa, empieza a potenciarse menos la extrema delgadez y se empiezan a sustituir aquellas modelos y aquellas actrices e incluso también aquellos actores por otros que tienen unos cuerpos más naturales, con más curvas, efectivamente, como me refieres. Esto, la verdad que ha hecho que los casos estén un poco más controlados. El problema es que al tener cada vez mejores técnicas de diagnóstico y una capacidad de diagnóstico precoz, pues vamos ajustando más y más finamente los casos de anorexia. Mire que ahora mismo en Europa tenemos aproximadamente un 1% de casos de anorexia. Un 1% de casos de anorexia. Teniendo en cuenta que si recortásemos un poco y nos quedáramos a fijar en la franja de edad de entre los 12 y los 25 años, pues esto se dispara. Yeah. ¿Por qué suele ir asociada, doctor, la anorexia a la bulimia? ¿Es una misma enfermedad? ¿Una es consecuencia de la otra? Bueno, aquí estos son cuestiones terminológicas. Lo importante es que nos estamos refiriendo a enfermedades del espectro de la alimentación. Entonces, en un principio, para hacer una pequeña aclaración, la anorexia es únicamente un síntoma, Luego tenemos lo que es el trastorno, que sería llamado anorexia nerviosa. Y la bulimia es el otro tipo también de trastorno. La diferencia fundamental entre ellas, aunque la mayoría de los casos que se ven en clínica están combinados, la anorexia tiene un patrón controlador de restricción de alimentación y una tendencia realmente a lo que conocemos con el estereotipo y la extrema delgadez. La bulimia, por el contrario, tendría un patrón un poquito más ansioso, se puede encontrar en personas más mayores y no necesariamente en personas tan delgadas, también se pueden encontrar en personas gruesas. ¿No necesariamente va asociado lo uno de lo otro? No, bueno, no. Hay un nombre en el medio que le llaman la bulimarexia, que realmente es lo que solemos encontrar en la
clínica, porque las anoréxicas y los anoréxicos pues también siempre tienen algunos patrones bulímicos, tienen algunas conductas como son los atracones también, cuando tienen momentos de ansiedad, porque es difícil imaginar un paciente con anorexia nerviosa que no padeciera ansiedad. Entonces también tienen esos atracones, también tienen estos vómitos, pero sí están considerados como dos trastornos paralelos y distintos. ¿Y qué porcentaje de enfermos superan esta enfermedad? No me refiero solamente a que sobrevivan a ella, sino que lleguen a tener el alta de esta enfermedad. Porque no sé si me equivoco, pero posiblemente esta enfermedad tiene connotaciones un poco de dependencia, ¿no? Como algún tipo pudiera ser de drogadicción. ¿Es fácil volver a caer en ella? Es un sistema parecido. Esto, en este caso, por ejemplo, la bulimia, el refuerzo que tiene el vómito en la bulimia, sí que se asemeja un poco, si lo estudiamos desde el punto de vista neuropsicológico, a un proceso de adicciones, como puede ser una drogadicción, incluso el juego o cualquier otro tipo de refuerzo positivo. Realmente la anorexia y la bulimia son dos trastornos muy peligrosos. Hay que tomarlos en cuenta porque hay pacientes que llegan a fallecer de esto, pueden fallecer porque la extrema delgadez le produce pues algunas enfermedades paralelas, como puede ser una neumonía, o incluso debido a la depresión y al bajo ánimo y a la angustia, pues pueden producir también casos de suicidio. Sí. Sin embargo, con el tratamiento resulta ser una enfermedad mental, un trastorno que se trata muy bien y que tiene una recuperación. De hecho, es uno de aquellos trastornos en los cuales se puede afirmar se cura. ¿Qué hacer ante una situación como esta? ¿Cuáles serían los síntomas más alarmantes para que una familia, unos padres, en caso de ser un niño, adolescente, una persona joven, sepan que se encuentran ante una enfermedad como es la anorexia y qué tendrían que hacer? Lo primero que tendrían que hacer. En general, el paciente que sufre estos trastornos alimentarios, en concreto la anorexia o la extrema delgadez, son pacientes que suelen tener un grado de inteligencia notable, y son muy ocultadores. Entonces nosotros no percibimos lo que está ocurriendo. A veces se sientan a comer y comen, y después ellos se levantan y ejercen sus maniobras para producir un vómito o entonces continuar con esta dieta de privación. Pero realmente son muy ocultadores. Es difícil saberlo, siempre van cubiertos con abultadas ropas, entonces la única manera de darse cuenta a veces es cuando llega el verano. Por eso es tan sufrido por las familias, porque llegan muy avergonzados. Las primeras veces que vienen a la consulta traen el hijo y dicen, no, es que mira cómo viene. Entonces parece que nosotros los terapeutas vamos a juzgarles un poco por traer un hijo en una condición tan esquelética, tan descuidada, pero realmente es porque ellos se ocultan mucho. Una vez, doctor López Ibor, tenemos un diagnóstico médico, ¿qué tipo de tratamientos hay hoy en día para superar, buscar una curación en esta enfermedad? Bueno, el tratamiento, lo primero que se debe hacer es llevar, la primera medida es llevar a la persona, al familiar, es llevarlo al centro médico de salud. Se le pueden llevar al médico de cabecera, que es el que le conoce desde la infancia, mucho mejor. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial. Esto es muy importante, hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque puede haber confusiones con muchas otras cosas. Se puede confundir con un trastorno puramente ansioso, entonces la persona al tener esta ansiedad pues no
no come, se puede confundir con fobias, se puede confundir también con enfermedades físicas, se puede confundir con enfermedades que te producen simplemente por un desajuste hormonal, empiezas a tener delgadez porque no se asimilan bien los nutrientes. Entonces se debe hacer un diagnóstico diferencial, se debe hacer una revisión con el médico internista y revisar que esté todo en orden. De cualquier forma, cuando alguien pierde peso de una forma poco usual, incluso si la vemos comer, hay que pensar que algo está ocurriendo, porque si no esa enfermedad podría ser otra. En cualquier caso deben saltar las alarmas, porque aunque solamente fuera, y digo solamente, entre comillas, una enfermedad física, una enfermedad de la glándula de crecimiento, por ejemplo, aún así es peligroso. Y el desajuste hormonal que se produce en el cuerpo es muy muy fuerte y debe ser tratado antes de que produzca algún tipo de afección irreversible. Normalmente. ¿Cómo saber si la enfermedad está superada? ¿Cómo ustedes lo saben y pueden dar a un paciente de alta? Mire, en un principio lo que le puedo decir también son los 4 puntos fuertes, los 4 puntos estándar de sintomatología en los cuales se sustenta la anorexia nerviosa. Una vez que se han superado estos 4 puntos, podríamos decir que por lo menos la anorexia nerviosa está asintomática. Entonces, en este caso, los 4 puntos básicos, los 4 pilares con los que trabajamos en consulta, es en un primer caso, y como venimos redundando mucho en la entrevista, es la delgadez extrema, que debe siempre diferenciarse en que no sea una delgadez por constitución, que no sea por un estirón, que no sea por un problema hormonal, sino voluntaria, con un rechazo voluntario a mantener el peso por encima de un umbral que la persona considera normal, pero es un umbral que está puesto en un punto erróneo. A partir de que una persona tiene un 15% menos en el índice de masa corporal, que también se lo voy a aclarar, parece moderno, porque igual lo escuchamos lo leemos en los periódicos, vemos en televisión y lo escuchamos aquí en la radio como algo muy moderno de los últimos 5 años. Resulta que es muy antiguo también. Es el siglo XIX. Es el índice de masa corporal. Realmente está casi todo inventado ya, ¿verdad? ¿Perdón? Que realmente está casi todo inventado ya. Sí, entonces el índice de masa corporal sería la masa. La masa es el peso que nos marca la báscula partido de la estatura al cuadrado. Entonces con esto observamos lo que es el índice de masa corporal de nuestro hijo, de nuestro familiar. Si este baja un 15%, es decir, se encuentra en menos de un 15,5%, entonces deben saltar las alarmas porque ya tendría el primer síntoma de anorexia nerviosa. En cuanto, doctor, me imagino que usted recomendará a todos aquellos que tengan la más mínima sospecha o evidencia de que esto puede estar ocurriendo, que se acuda inmediatamente a un especialista. ¿No es así? Sí, por supuesto. Siempre lo mejor es acudir al médico de cabecera, que es el que mejor le conoce. También pueden acudir a un médico de atención primaria o un médico de práctica general que tengan en su ciudad o en su entorno. Y si tienen un hospital grande con un servicio de salud mental, entonces también pueden ir allí. Aunque lo mejor sería siempre desde una derivación desde el médico. Los médicos de atención primaria tienen unos baremos característicos para saber cuándo deben derivarnos a nosotros este tipo de pacientes. Javier, doctor López Ibor, muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Sí, muchas gracias a ti, Belén. Espero que pronto me escuches de nuevo
hablando contigo sobre algún tema interesante. Pues seguro que tendríamos muchos más temas para compartir y para preguntarle, seguro que sí, y en un futuro así será. Si usted así lo cree conveniente y se ha sentido a gusto en nuestra... Que tú me invites a charlar contigo y que nos escuchen, esto es un placer para mí. Pues muchísimas gracias, doctor López Ibor, un saludo desde las Islas Canarias. Gracias. Adiós, gracias.